Evangelio de hoy. Miércoles 27 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 27 al 32. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes. Por fuera se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Así atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colóquense, pues, la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El aviso de Jesús a los fariseos y escribas. En el pasaje de Mateo, Jesús se dirige con dureza a los fariseos y escribas, acusándolos de ser como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos pero por dentro están llenos de podredumbre. Este pasaje, que forma parte de una serie de denuncias dirigidas a los líderes religiosos de la época, revela una profunda crítica a la hipocresía y a la doble moral. Jesús utiliza imágenes poderosas y provocadoras para mostrar cómo, aunque estos hombres se presenten como puros y justos ante la sociedad, su interior está corrompido por el pecado y la falsedad. Es importante reflexionar sobre este pasaje no solo en el contexto histórico, sino también en nuestro propio tiempo, donde la apariencia muchas veces oculta la verdadera naturaleza de las personas. El llamado de Jesús es a vivir una autenticidad radical que vaya más allá de lo superficial y que busque la transformación interior. La apariencia exterior y la podredumbre interior. El primer punto que llama la atención en este pasaje es la crítica directa a la apariencia exterior. Jesús describe a los fariseos y escribas como sepulcros blanqueados. Es decir, como tumbas que están cubiertas de cal y parecen limpias y ordenadas por fuera, pero que en su interior contienen muertos y corrupción. En la cultura judía, el contacto con un cadáver era considerado impuro. Y por tanto, la referencia a los sepulcros no es casual. De esta manera, Jesús muestra que la pureza exterior, aunque pueda ser vista y admirada por los hombres, no tiene valor si no se corresponde con una pureza interior. Esta advertencia es esencial en nuestra vida cristiana, ya que nos recuerda que nuestras acciones externas deben ser reflejo de lo que realmente llevamos en el corazón. La hipocresía, un mal que corrompe desde dentro. Jesús denuncia la hipocresía como un mal que corrompe a la persona desde lo más profundo. El fariseo y el escriba se presentan como ejemplos de virtud ante los ojos de los demás, pero sus corazones están llenos de maldad, codicia y vanidad. Esta imagen del sepulcro blanqueado sirve para advertirnos sobre el peligro de vivir una vida de fachada, en la que pretendemos ser lo que no somos y mostramos al mundo una imagen distorsionada de nosotros mismos. La hipocresía no es solo una actitud que se tiene frente a los demás, sino que también nos separa de nuestra verdadera identidad en Cristo. Jesús nos invita a la honestidad con nosotros mismos y con Él, a no esconder nuestras sombras, sino a presentarlas ante Dios.
para que Él nos transforme. La necesidad de la conversión interior. El llamado a la conversión que Jesús hace a los fariseos y escribas también es un llamado a todos nosotros. La verdadera transformación cristiana comienza en el corazón, no en las acciones externas o en el comportamiento aparente. Jesús no busca que sigamos simplemente normas externas, sino una verdadera renovación interior. La conversión es un proceso continuo, en el que cada día debemos permitir que el Espíritu Santo nos purifique y nos lleve a ser más semejantes a Cristo. Este proceso de conversión exige humildad, ya que debemos reconocer que, por más que podamos aparentar ser justos o buenos ante los ojos de los demás, solo Dios conoce nuestro corazón. La doble moral y sus consecuencias. La doble moral, que es el comportamiento de pretender ser algo que no se es, tiene consecuencias graves en la vida del creyente. Jesús explica que las acciones externas no pueden justificar una vida interna corrupta. Y nos advierte que, aunque otros puedan admirar nuestras buenas obras, el Padre ve más allá de la apariencia. La verdadera justicia, que es la que Dios busca, se origina en el corazón puro. Y solo cuando nuestras acciones son el reflejo de un corazón sincero, podemos decir que vivimos de acuerdo con el Evangelio. El peligro de la doble moral es que, si no la corregimos, nos aleja de una relación verdadera con Dios y nos hunde en la hipocresía, que es un obstáculo para experimentar la gracia de Dios. El llamado a la transparencia y la sinceridad. Jesús, al señalar la hipocresía de los fariseos, nos invita a una vida de sinceridad y transparencia. El cristiano no debe vivir una vida dividida, en la que se muestra un rostro público diferente al que lleva en su interior. La autenticidad cristiana exige coherencia entre lo que decimos y lo que realmente creemos y vivimos. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y esto requiere honestidad. No solo con los demás, sino también con nosotros mismos. La sinceridad en la vida cristiana no es solo una virtud social, sino que es un reflejo de nuestra relación íntima con Dios. La relación entre la justicia externa y la justicia interna. La justicia que Jesús exige a los líderes religiosos y a cada uno de nosotros no es solo una justicia externa, que se ajusta a las normas sociales o religiosas. Jesús enseña que la verdadera justicia debe brotar del corazón y debe estar enraizada en el amor y la misericordia. Esta justicia interior es la que nos lleva a vivir en integridad. No porque busquemos la alabanza de los hombres, sino porque queremos ser fieles a la voluntad de Dios. Al hablar de los fariseos, Jesús les muestra que se enfocan en detalles externos, pero descuidan lo más importante: la justicia interior, que se expresa a través del amor, la humildad, la misericordia y la bondad. Si nuestra justicia no está arraigada en estos valores, será vacía y estéril. La advertencia contra el orgullo espiritual. Un tema central en este pasaje es el orgullo espiritual, que es uno de los mayores peligros para cualquier creyente. El fariseo, al sentirse superior a los demás, piensa que su cumplimiento de la ley le otorga un estatus especial ante Dios. Este tipo de orgullo se convierte en un obstáculo para recibir la gracia de Dios, ya que impide que el creyente se vea como realmente es: un ser necesitado de la misericordia divina. El orgullo espiritual puede llevarnos a juzgar a los demás,
desde una falsa superioridad y a rechazar la corrección, o el consejo de aquellos que nos muestran nuestras faltas. Jesús nos invita a huir de este orgullo y a reconocer que, sin su gracia, no somos nada. Solo en la humildad podemos acercarnos a Dios y recibir su perdón. La llamada a ser reflexivos y responsables en nuestra vida espiritual. Jesús no solo hace una crítica a los fariseos, sino que también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. A menudo, podemos caer en la tentación de vivir según las apariencias, de mostrar una imagen de piedad externa, mientras dejamos de lado la verdadera conversión interior. La vida cristiana requiere una constante reflexión y un examen de conciencia para asegurarnos de que nuestras acciones coincidan con nuestras creencias y valores. No podemos conformarnos con seguir rituales o reglas sin un propósito genuino detrás de ellos. Es esencial que nuestro corazón esté alineado con la voluntad de Dios, y que busquemos vivir según esa voluntad cada día. El camino hacia la restauración. Finalmente, el mensaje de Jesús en este pasaje, aunque severo, es también un llamado a la restauración. Jesús no rechaza a los fariseos porque hayan pecado, sino porque se han cerrado a la transformación que solo Él puede ofrecer. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a corregir nuestras faltas. Pero para eso debemos abrir nuestro corazón a su gracia. Jesús nos ofrece la oportunidad de volver a empezar, de limpiar nuestro interior y vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos. La restauración interior es posible si nos permitimos ser transformados por el amor de Cristo, quien vino a sanar nuestras heridas y a liberarnos del pecado. La llamada a la autenticidad cristiana. La autenticidad es un valor esencial para el cristiano. Jesús, en su crítica a los fariseos, nos invita a vivir de manera coherente con nuestra fe, no solo en lo visible, sino también en lo oculto. La verdadera autenticidad no es solo ser genuinos en nuestras acciones hacia los demás, sino también en nuestro interior, donde Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Para ser auténticos, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que, a pesar de nuestra fragilidad humana, somos llamados a vivir de acuerdo con el amor y los principios del Evangelio. Esta autenticidad es la que permite que el cristiano sea un reflejo fiel de Cristo en el mundo, sin temor a ser juzgado. Porque nuestra confianza no está en la aprobación humana, sino en el amor y la gracia de Dios. La relación entre la justicia y la misericordia. El pasaje de Mateo también nos desafía a reflexionar sobre la relación entre la justicia y la misericordia. Jesús no solo denuncia las actitudes hipócritas, sino que nos invita a vivir una justicia que es permeada por la misericordia. Los fariseos eran expertos en la ley, pero carecían de misericordia en sus corazones. Esta falta de misericordia los hacía duros y despectivos hacia los demás, incapaces de ver la dignidad en los que consideraban pecadores. Jesús, por otro lado, nos muestra una justicia que no es excluyente ni punitiva, sino que abraza y busca restaurar. La justicia de Dios se basa en su amor, en su deseo de que todos se salven, y no en un cumplimiento mecánico de las reglas. De esta manera, los cristianos estamos llamados a vivir la justicia de Dios, que es misericordiosa, a imitación de Cristo. La misión de ser luz en el mundo.
Al final del pasaje, podemos entender que la crítica de Jesús a los fariseos no es solo una denuncia de sus errores, sino un llamado a la conversión y al cumplimiento de nuestra misión como discípulos. Jesús nos llama a ser luz en un mundo oscuro. Y para ello debemos ser coherentes con lo que predicamos. Ser luz no significa ser perfectos, sino ser transparentes y vivir de manera auténtica, buscando reflejar la verdad de Cristo en todos nuestros actos. Si nuestros corazones están llenos de amor y misericordia, seremos luz para aquellos que aún no conocen la verdad. Así, la luz de nuestras vidas será un testimonio visible de la gracia transformadora de Dios. La importancia del examen de conciencia. El pasaje nos invita a un constante examen de conciencia. Jesús nos llama a mirar hacia dentro de nosotros mismos y a preguntarnos si nuestras acciones externas realmente reflejan lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Este examen no debe ser superficial ni basado en compararnos con los demás, sino una evaluación honesta ante Dios. Si descubrimos que nuestra vida está marcada por la hipocresía o la doble moral, debemos acercarnos a Él con humildad, pidiendo su perdón y su gracia para cambiar. El examen de conciencia nos lleva a reconocer nuestras debilidades, pero también nos abre a la misericordia divina, que es capaz de transformarnos y sanarnos. De este modo, cada día se convierte en una oportunidad para crecer en autenticidad y ser más fieles a nuestra vocación cristiana. La gracia que transforma. A lo largo de este pasaje, se destaca la necesidad de una transformación radical. El Evangelio nos invita a una vida nueva. Una vida que no se basa en las apariencias, sino en una conversión interna que se expresa a través de la acción concreta y el amor genuino. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino que es obra de la gracia de Dios. Es la gracia la que nos permite superar la hipocresía y vivir de manera coherente con nuestra fe. Al abrir nuestro corazón a esta gracia, permitimos que Dios trabaje en nosotros y nos haga más semejantes a Cristo. La gracia de Dios es la que nos capacita para ser verdaderos testigos de su amor, transformando nuestra vida de manera profunda. La necesidad de una conversión profunda. El llamado de Jesús en este pasaje es un llamado a una conversión profunda y continua. La conversión no es un evento único, sino un proceso que debe acompañarnos durante toda nuestra vida. Cada día, debemos renovarnos en nuestra entrega a Dios, buscando vivir con mayor sinceridad, humildad y amor. La verdadera conversión implica una lucha contra la hipocresía y la tentación de vivir de manera superficial. Es un desafío diario, pero uno que nos lleva a la paz y la plenitud, ya que vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad nos trae la verdadera libertad. Esta conversión constante nos permite ser cada vez más fieles a Cristo y más abiertos a su gracia transformadora. El poder de la autenticidad cristiana. Este pasaje nos llama a vivir con una autenticidad que se manifieste en nuestra vida diaria. No se trata de aparentar una vida perfecta ante los ojos de los demás, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios, permitiendo que nuestra vida interior se refleje en nuestras acciones. La autenticidad cristiana es un testimonio poderoso de la obra redentora de Dios en nosotros. Al vivir de manera auténtica, nos convertimos en canales de su gracia, transformando nuestro entorno con el amor y la misericordia que hemos recibido.
Este llamado a la autenticidad y a la conversión interior es un desafío constante, pero también es una invitación a vivir la vida plena que Dios tiene reservada para nosotros. Que, al meditar sobre este pasaje, podamos renovarnos en nuestra misión de ser fieles a la verdad de Cristo, viviendo con integridad y coherencia, para que nuestra vida sea un reflejo genuino de su amor y justicia. La hipocresía, un obstáculo para el reino de Dios. En este pasaje, Jesús no solo critica la hipocresía de los fariseos y escribas, sino que también advierte sobre cómo esta actitud puede bloquear el acceso al reino de los cielos. La hipocresía es un obstáculo, porque crea una barrera entre lo que aparentamos ser y lo que realmente somos. Este engaño no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Cuando vivimos de manera falsa, lejos de permitir que el amor de Dios nos transforme, cerramos nuestro corazón a su gracia. Así, la hipocresía se convierte en un muro que impide que experimentemos la verdadera libertad que Cristo ofrece. Jesús nos llama a derribar este muro y vivir con un corazón puro, dispuesto a recibir su amor transformador. La importancia de la misericordia en el camino de conversión. Un punto clave de la enseñanza de Jesús es la centralidad de la misericordia en la vida cristiana. Aunque este pasaje de Mateo nos confronta con la realidad de nuestra hipocresía y la necesidad de conversión, también nos invita a recordar que la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros. No importa cuán profunda sea nuestra falta o cuán grande sea la distancia entre nuestras acciones y la voluntad de Dios, siempre tenemos la oportunidad de volver a Él. El cristiano no debe vivir con miedo o ansiedad por la perfección, sino con la confianza de que la misericordia de Dios nos alcanza, incluso cuando caemos en la hipocresía. Es esa misericordia la que permite nuestra conversión diaria, guiándonos hacia una vida más auténtica. La hipocresía como tentación permanente. La tentación de vivir de manera superficial o falsa no es algo exclusivo de los tiempos de Jesús, sino que sigue presente en la vida de cada cristiano hoy. Todos enfrentamos la presión social de mantener una cierta imagen ante los demás. En el mundo contemporáneo, la apariencia externa a menudo tiene más valor que la autenticidad interior. Vivir según las expectativas de los demás puede llevarnos a ocultar nuestras luchas internas y a hacer de la apariencia una prioridad. Sin embargo, Jesús nos llama a resistir esta tentación de la hipocresía. La vida cristiana requiere que nos alejemos de las máscaras que a veces usamos para ocultar nuestra fragilidad y que, en cambio, seamos transparentes ante Dios y los demás. Solo cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y permitimos que la gracia de Dios nos transforme, podemos experimentar la verdadera paz. La crítica como oportunidad de crecimiento. La crítica que Jesús hace de los fariseos y escribas no es un acto de condena, sino una oportunidad de crecimiento. Jesús nos llama a reconocer nuestras fallas, no para hundirnos en la desesperación, sino para corregir nuestras acciones y pensamientos. En cada crítica, hay una oportunidad para crecer más cerca de la verdad y de la luz de Cristo. Cuando escuchamos la voz de Jesús que nos señala nuestras falencias, no debemos sentirnos rechazados, sino amados. Porque Él no busca nuestra destrucción, sino nuestra salvación.
Esta actitud de aceptar la crítica con humildad es fundamental para el proceso de conversión. Porque solo al reconocer nuestras sombras podemos ser iluminados por la gracia divina. Vivir la fe con transparencia. La transparencia en nuestra vida cristiana es esencial. No se trata solo de ser sinceros con los demás, sino también con nosotros mismos. La vida cristiana requiere que seamos honestos con Dios sobre nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras caídas. No podemos ocultar nuestra humanidad o pretender ser perfectos. Jesús, al dirigirse a los fariseos, no solo denuncia su falta de autenticidad, sino que también nos muestra cómo debemos vivir nuestra fe. De manera clara, sin engaños, sin falsedades. La transparencia nos permite tener una relación más profunda con Dios. Porque no hay nada que ocultar. Solo cuando vivimos de esta manera, podemos ser verdaderos testigos del amor de Cristo. El llamado a no acomodarse en la apariencia. Jesús nos desafía a no conformarnos con la apariencia. El peligro de vivir conforme a las expectativas externas es que nos hace perder el sentido verdadero de la vida cristiana. Si solo buscamos la aprobación humana, nuestra vida se convierte en una constante lucha por mostrar una imagen que no refleja nuestro ser más profundo. Jesús nos llama a liberarnos de esa trampa y a buscar lo que realmente importa. La pureza del corazón y la honestidad con Dios. La vida cristiana no es un espectáculo para los demás, sino un camino hacia la santidad que comienza en lo más profundo de nuestra alma. El cristiano no debe vivir para mostrar a los demás lo que quiere que vean, sino para vivir en la verdad de lo que realmente es en Cristo. El testimonio de los líderes cristianos. Los líderes cristianos tienen una gran responsabilidad en cuanto a la autenticidad de su vida. No solo deben ser ejemplos de fe, sino también de humildad y sinceridad. Jesús, al criticar a los fariseos y escribas, nos muestra que el liderazgo cristiano no puede basarse en la apariencia o en el poder, sino en la verdad y la humildad. Un líder cristiano debe ser un reflejo de la compasión y la misericordia de Dios, no de una imagen pulida de perfección. De esta manera, los líderes deben ser los primeros en reconocer sus fallas y buscar la conversión, ya que su testimonio influye poderosamente en la comunidad. La vida cristiana de un líder debe ser un testimonio auténtico de lo que significa seguir a Cristo en todos los aspectos de la vida. El llamado a la conversión continua. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo. En cada momento de nuestra vida, estamos llamados a acercarnos más a Dios y a vivir de manera más coherente con nuestra fe. Este pasaje de Mateo nos recuerda que la vida cristiana es un camino de transformación constante. Cada día debemos renovar nuestro corazón, purificar nuestras intenciones y asegurarnos de que nuestras acciones reflejan lo que realmente creemos. Jesús no nos llama a una perfección externa, sino a una conversión del corazón. La conversión continua nos permite ser testigos más fieles de su amor y nos acerca cada vez más a la vida plena que Él nos promete. La plenitud de la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida superficial, ni una mera rutina de prácticas religiosas. Es una llamada a vivir en la verdad, a ser sinceros con Dios y con los demás.
El cristiano debe ser un testigo de la autenticidad del reino de Dios. Cuando Jesús nos llama a ser perfectos como nuestro Padre Celestial, no se refiere a una perfección exterior, sino a una perfección interna. Una coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La vida cristiana plena es aquella en la que la gracia de Dios nos transforma desde lo más profundo, permitiéndonos vivir según su voluntad y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Vivir en plenitud implica también vivir con un corazón que se deja modelar por el Espíritu Santo y que se va renovando constantemente. Esta renovación es el proceso de conversión continuo que nunca termina, porque siempre estamos llamados a ser más semejantes a Cristo. La plenitud cristiana se encuentra en la coherencia, en ser una misma persona en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo visible como en lo invisible. La oportunidad de vivir la gracia. Cada día es una nueva oportunidad para vivir la gracia de Dios. La gracia divina nos permite avanzar en el camino de la conversión y la autenticidad. No importa cuán profundamente hayamos caído en el pecado o en la hipocresía. Siempre podemos volver a Dios. La gracia no es solo un regalo de perdón, sino una fuerza transformadora que nos capacita para vivir según los principios del reino. A través de la gracia, nuestra vida se convierte en un proceso de purificación y crecimiento continuo. La gracia de Dios no solo nos libera de las cadenas del pecado, sino que también nos capacita para vivir con más integridad y amor. Vivir la gracia es estar en constante comunión con Dios. Y es permitir que su amor transforme nuestras actitudes, pensamientos y acciones. De esta manera, cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a la santidad. La hipocresía y su impacto en las relaciones. La hipocresía no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos de manera falsa o superficial, no solo nos alejamos de la verdad divina, sino que también nos distanciamos de las personas. Las relaciones basadas en la falsedad no pueden prosperar, porque siempre hay una desconexión entre lo que se muestra y lo que realmente hay en el corazón. Jesús nos llama a vivir con transparencia y sinceridad, porque esto es lo que fortalece las relaciones genuinas. La hipocresía es un veneno para las relaciones humanas, ya que impide el auténtico encuentro entre las personas. Solo cuando vivimos de manera auténtica y transparente podemos establecer relaciones de confianza, basadas en el amor y el respeto mutuos. En la comunidad cristiana, las relaciones deben ser reflejo del amor verdadero de Cristo. Un amor que es sincero, desinteresado y siempre dispuesto a perdonar. La hipocresía como miedo a la vulnerabilidad. La hipocresía suele ser el resultado del miedo a la vulnerabilidad. Muchas veces, nos mostramos de una manera que no somos por temor a ser rechazados, o a no cumplir con las expectativas ajenas. Vivir de esta forma es vivir bajo una constante máscara, protegiéndonos de lo que los demás puedan pensar de nosotros. Sin embargo, Jesús nos llama a quitarnos esas máscaras y a ser auténticos, a mostrar nuestra verdadera humanidad. La vulnerabilidad es un acto de confianza en Dios, porque sabemos que Él nos ama tal como somos. Al ser vulnerables, dejamos que la gracia de Dios actúe en nuestra vida, sanando nuestras heridas y transformándonos desde adentro. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.
Porque es el primer paso para una vida cristiana genuina y plena. Solo cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios, podemos experimentar la verdadera paz, que viene de vivir según la verdad. La llamada a la humildad. La humildad es la clave para romper con la hipocresía. Solo en la humildad podemos reconocer nuestras limitaciones y nuestras fallas, sin sentirnos amenazados. Jesús nos muestra en su vida cómo la humildad es la verdadera grandeza. Los fariseos, al confiar en su propia justicia, se alejaron de la humildad, lo que les llevó a vivir en la falsedad y el orgullo. La humildad nos permite aceptar que no somos perfectos, pero que, en Cristo, podemos encontrar la fuerza para ser transformados. Vivir humildemente implica reconocer que no somos el centro del universo, sino que nuestra vida tiene un propósito más grande. Vivir según el reino de Dios. La humildad también nos lleva a ver a los demás con compasión, sin juzgar ni rechazar. En este sentido, la humildad es la base de las relaciones auténticas y la manera de vivir el amor verdadero. La necesidad de un corazón nuevo. La verdadera conversión requiere un corazón nuevo. No se trata solo de cambiar algunas conductas externas, sino de una transformación profunda en el interior. Jesús no quiere simplemente que corrijamos nuestras apariencias, sino que cambiemos nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás. Un corazón nuevo es un corazón dispuesto a amar como Cristo ama, a perdonar como Cristo perdona y a servir como Cristo sirve. Este corazón nuevo no se logra con esfuerzo humano, sino mediante la gracia de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros lo que nos permite tener un corazón puro, libre de egoísmo y de falsedad. Un corazón nuevo es aquel que, a pesar de sus debilidades y caídas, sigue buscando la voluntad de Dios y anhela vivir conforme a su verdad. La sinceridad como camino de paz. La sinceridad es un camino de paz interior. Vivir en la verdad nos libera de las tensiones que crea la hipocresía. Cuando somos sinceros, no tenemos que estar pendientes de mantener una imagen, porque vivimos según lo que somos. Esta paz que proviene de vivir con sinceridad es un reflejo del reino de Dios en nuestro corazón. La sinceridad no solo nos da paz con nosotros mismos, sino también con los demás. En nuestras relaciones, la sinceridad crea un ambiente de confianza y de amor genuino, porque las personas pueden ver que lo que decimos y lo que hacemos está en armonía. Al vivir sinceramente, podemos experimentar una mayor paz en nuestra vida, porque nos liberamos de las mentiras que nos atan y nos abrimos a la libertad que nos da la verdad en Cristo. La hipocresía como obstáculo al amor. La hipocresía es un obstáculo al amor verdadero. Cuando vivimos de manera falsa, no solo nos alejamos de la verdad, sino que también nos alejamos de los demás. El amor no puede florecer en un corazón que está lleno de falsedad, porque el amor requiere sinceridad y transparencia. Jesús nos invita a vivir el amor de manera auténtica, amando con un corazón limpio y libre de egoísmo. Solo cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás podemos vivir el amor verdadero. El amor que Dios nos muestra en Cristo. La autenticidad es esencial para las relaciones basadas en el amor. Y solo cuando vivimos en la verdad podemos experimentar el amor en su plenitud.
La hipocresía en la vida cotidiana. La hipocresía no solo se limita a los líderes religiosos, sino que está presente en nuestra vida cotidiana. Todos enfrentamos la tentación de mostrar una imagen que no refleja nuestra verdadera realidad, ya sea por temor al juicio ajeno o por el deseo de ser aceptados. Esta tentación puede infiltrarse en nuestras interacciones diarias, en el trabajo, la familia y la comunidad. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir con una coherencia interna que no dependa de las apariencias. Cuando vivimos según la verdad, dejamos de ser prisioneros de la imagen que queremos proyectar y comenzamos a ser libres en Cristo. Este proceso de vivir sin máscaras es un acto de valentía y de confianza en que Dios nos ama tal como somos. La verdadera paz se encuentra cuando dejamos de fingir y comenzamos a vivir en la autenticidad de nuestro ser. El corazón humilde, un refugio para el Espíritu Santo. El corazón humilde es el lugar donde el Espíritu Santo puede actuar con libertad. Jesús no solo nos invita a vivir sin hipocresías, sino a hacerlo con humildad. La humildad no significa debilidad, sino reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Cuando nos reconocemos como hijos de Dios, aceptamos nuestra necesidad de su guía y gracia. Es en la humildad donde encontramos el espacio para recibir al Espíritu Santo, quien nos conduce hacia la verdad y nos fortalece en el camino de la conversión. La humildad, entonces, no es solo una actitud ética, sino una disposición espiritual que permite que Dios trabaje en nosotros. Al vivir con humildad, nos alineamos con el propósito divino y nos abrimos a la transformación interior que solo Él puede proveer. La hipocresía, un reflejo de la inmadurez espiritual. La hipocresía también es un signo de inmadurez espiritual. Cuando estamos inmaduros espiritualmente, tendemos a enfocarnos más en lo que se ve externamente que en lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Este tipo de inmadurez nos lleva a actuar según lo que otros esperan de nosotros, en lugar de actuar según lo que Dios espera de nuestro corazón. Jesús, al denunciar la hipocresía de los fariseos, está llamando a un nivel más profundo de madurez en la fe. Madurar espiritualmente es aprender a vivir de acuerdo con la verdad interior y permitir que esa verdad se refleje en nuestras acciones y pensamientos. La madurez espiritual nos lleva a vivir con integridad, donde no hay separación entre lo que decimos y lo que realmente creemos. Este proceso de maduración es continuo y requiere que estemos dispuestos a aprender y a dejarnos transformar por el Espíritu Santo. La paz interior que viene de la coherencia. La coherencia es la clave para experimentar la paz interior. Cuando vivimos en armonía con nuestros valores y creencias, nuestra mente y corazón se llenan de paz. La incoherencia, por otro lado, genera un constante conflicto interno, ya que estamos divididos entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente somos. Jesús nos invita a ser coherentes, a que nuestras acciones reflejen nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Vivir con coherencia nos permite experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esta paz interior nos fortalece y nos permite afrontar los desafíos de la vida con serenidad, porque sabemos que no estamos viviendo en contradicción con nosotros mismos. La liberación que viene de vivir según la verdad. Vivir según la verdad es liberador.
Cuando dejamos de vivir bajo las sombras de la hipocresía, somos liberados de la presión de mantener una fachada. Jesús nos llama a la libertad que solo se encuentra en la verdad. Esta verdad no es solo una cuestión de honestidad, sino también de autenticidad espiritual. Al vivir de acuerdo con la verdad de quienes somos en Cristo, podemos liberarnos del temor al juicio de los demás y vivir con un sentido profundo de paz y confianza. La libertad cristiana es una libertad interna, que surge cuando dejamos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón y nos libere de la falsedad. Solo cuando somos verdaderos con nosotros mismos podemos ser libres para vivir como Dios nos ha creado. La hipocresía y la falta de confianza en Dios. La hipocresía también refleja una falta de confianza en Dios. Cuando vivimos de manera falsa, estamos tratando de controlar nuestra imagen en lugar de confiar plenamente en que Dios nos conoce y nos ama tal como somos. La falta de confianza en Dios nos lleva a depender de nuestra propia capacidad para impresionar o agradar a los demás. Sin embargo, Jesús nos enseña que el camino hacia la autenticidad comienza con la confianza plena en la providencia divina. Cuando confiamos en que Dios nos ve con amor y nos acepta tal como somos, dejamos de vivir para la aprobación humana y comenzamos a vivir para su gloria. La confianza en Dios nos libera de la esclavitud de la hipocresía y nos permite vivir en la verdad y en la libertad. El poder de la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento es un paso esencial en el camino de la conversión. Jesús nos llama a reconocer nuestras faltas y a arrepentirnos de nuestra hipocresía. No para condenarnos, sino para sanarnos. El arrepentimiento no es un acto de desesperación, sino de esperanza. A través del arrepentimiento, nos abrimos a la gracia de Dios, que nos limpia y nos transforma. La confesión, como sacramento de sanación, es el medio por el cual podemos recibir el perdón y comenzar de nuevo. En la confesión, no solo reconocemos nuestras faltas, sino que también experimentamos el amor incondicional de Dios, que nos recibe con los brazos abiertos. Este acto de humildad y arrepentimiento es el primer paso para vivir en autenticidad y coherencia con nuestra fe. El compromiso de vivir con transparencia. El cristiano está llamado a vivir con transparencia, lo cual implica que nuestras palabras y acciones reflejen el amor y la verdad de Cristo. La transparencia es esencial para edificar relaciones profundas y auténticas, tanto con Dios como con los demás. Vivir transparentemente no significa que debamos compartir todo con todos, sino que, en todo lo que hagamos, debemos ser sinceros y coherentes. La transparencia nos permite vivir sin miedo al juicio ajeno, porque sabemos que Dios ya conoce nuestros corazones. Al vivir con esta actitud, atraemos a los demás hacia Cristo, ya que la autenticidad en nuestra vida cristiana es un testimonio del amor y la verdad de Dios. Esta transparencia también nos protege de las trampas de la vanidad y el orgullo, permitiéndonos vivir en humildad y servicio. La hipocresía, el reflejo de una fe superficial. La hipocresía es, en muchos casos, el reflejo de una fe superficial. Una fe que no ha penetrado en lo más profundo del corazón, sino que se ha quedado en lo exterior. Cuando nuestra relación con Dios es solo una fachada,
Las acciones que realizamos se vuelven vacías y sin verdadero propósito. Jesús no se contenta con una apariencia religiosa. Él quiere que nuestra fe sea verdadera, arraigada en lo profundo de nuestro ser. La fe superficial es aquella que se alimenta de las expectativas sociales o de lo que otros esperan ver en nosotros, más que de una relación personal con Dios. Este tipo de fe no tiene el poder de transformar nuestra vida ni la de los demás. Por eso, la invitación de Jesús es a pasar de una fe de apariencia a una fe que transforma, que se vive desde lo más íntimo y auténtico del corazón. El riesgo de vivir para la aprobación de los demás. Uno de los mayores peligros de la hipocresía es que nos lleva a vivir para la aprobación de los demás. Vivir para impresionar o ser aceptados por otros nos aparta del propósito genuino de nuestra vida. Jesús nos enseña que nuestra vida no debe depender de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón. La búsqueda constante de la validación externa nos impide vivir auténticamente, ya que siempre estaremos dependiendo de lo que los demás digan o hagan. Cuando nos liberamos de este deseo de aprobación humana, podemos vivir en la libertad que solo Dios puede darnos. La verdadera paz llega cuando entendemos que nuestro valor no depende de las expectativas de los demás, sino de la identidad que Dios nos da como sus hijos amados. Vivir para la aprobación de los demás nos mantiene prisioneros de un sistema que no está basado en la verdad, sino en el juicio superficial y cambiante de los hombres. El llamado a vivir en la sinceridad. El llamado de Jesús es claro. Vivir en la sinceridad. La sinceridad con Dios y con los demás es fundamental para una vida cristiana auténtica. Ser sinceros implica ser transparentes. Mostrar nuestra verdadera condición sin pretensiones ni falsedades. Esta sinceridad no es una sinceridad cruda o destructiva, sino una sinceridad que busca edificar, que está marcada por el amor y el respeto hacia los demás. Al vivir de esta manera, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también fomentamos relaciones más profundas y auténticas con las personas que nos rodean. La sinceridad nos permite caminar en la verdad, liberándonos de la carga del engaño y la duplicidad. Solo cuando vivimos con sinceridad podemos ser verdaderos testigos de la gracia y el amor de Dios, reflejando su luz en un mundo que tanto necesita de ella. La hipocresía como obstáculo para la conversión. La hipocresía también actúa como un obstáculo en el proceso de conversión. Cuando vivimos en la falsedad, nos estamos engañando a nosotros mismos, lo que impide que experimentemos una verdadera transformación espiritual. La conversión requiere un corazón dispuesto a reconocer su pecado y sus fallas, sin tratar de ocultarlos. Vivir en la verdad es esencial para un cambio genuino, ya que sin la verdad no puede haber sanación. Jesús nos invita a abandonar la hipocresía para poder experimentar su perdón y su gracia. La conversión es un proceso continuo en el que nos vamos despojando de lo falso y vamos adoptando la verdad que solo Cristo puede ofrecernos. Solo cuando dejamos de escondernos detrás de las apariencias podemos experimentar el verdadero arrepentimiento y la liberación que viene de la reconciliación con Dios. La doble vida y sus consecuencias. Vivimos en una sociedad que a menudo promueve una doble vida, donde mostramos una imagen pública diferente a la realidad interna.
Esta contradicción entre lo que mostramos y lo que somos causa un constante conflicto interior. Cuando vivimos esta doble vida, nos alejamos de la paz que proviene de vivir en la verdad. Jesús nos llama a ser coherentes en todos los aspectos de nuestra vida. A que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que realmente creemos. La doble vida crea un vacío espiritual. Una desconexión entre nuestra fe y nuestra vida cotidiana. Este vacío nos impide experimentar la plenitud que viene de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Solo cuando cesamos de vivir de manera fragmentada y comenzamos a ser íntegros podemos experimentar la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. La exigencia del amor verdadero. La vida cristiana exige un amor verdadero. Uno que sea genuino y no condicionado a las circunstancias. Este amor no puede estar basado en lo superficial o en lo que es conveniente en el momento. Jesús nos llama a un amor que vaya más allá de la apariencia. Un amor que se muestra en la sinceridad y en la entrega desinteresada. Vivir este tipo de amor requiere valentía, porque implica exponernos y ser vulnerables ante los demás. El amor verdadero se refleja en la honestidad, en la capacidad de ser transparentes y de caminar en la verdad, sin temer ser rechazados. Este amor nos lleva a ser mejores personas, a reconocer nuestras limitaciones y a perdonar las faltas de los demás. El amor cristiano no es superficial ni pasajero, sino profundo y transformador. Porque es el mismo amor con el que Dios nos ama a nosotros. La liberación a través de la verdad. Vivir en la verdad es vivir en libertad. La verdad nos libera de las cadenas de la hipocresía, de las mentiras que nos atan a una existencia vacía. Cuando vivimos auténticamente, nos liberamos de la necesidad de mantener una fachada y de la carga de estar siempre preocupados por lo que los demás piensan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él podemos experimentar esta verdadera libertad. Vivir en la verdad no solo es una cuestión de ser sinceros con los demás, sino de ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Es un proceso de constante autoconocimiento y de apertura al Espíritu Santo, quien nos guía hacia la libertad que solo Él puede darnos. La verdad nos hace libres porque nos permite vivir sin temor, sin pretensiones, y nos da la paz que proviene de vivir según el propósito divino. El testimonio de la autenticidad cristiana. El mundo necesita más que nunca testigos de autenticidad cristiana. En un mundo lleno de contradicciones y superficialidades, la vida cristiana debe ser un testimonio vivo de la verdad, de la sinceridad y de la coherencia. Nuestro testimonio no se basa solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos. La autenticidad cristiana no se mide por la perfección, sino por la disposición a seguir a Cristo, con un corazón humilde y sincero. Al vivir de manera auténtica, mostramos al mundo lo que significa ser discípulos de Jesús. Personas que buscan la verdad, que aman sin reservas y que viven con integridad. Este testimonio es el mayor regalo que podemos dar al mundo, porque es un reflejo del amor y la gracia transformadora de Dios. La llamada a la conversión continua. La vida cristiana es un proceso continuo de conversión. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a la verdad, para abandonar las mentiras y vivir más plenamente en la luz de Cristo. La conversión no es un acto único,
sino un camino que recorremos constantemente. Jesús nos llama a arrepentirnos cada vez que caemos en la tentación de la hipocresía y a volver al camino de la verdad. La gracia de Dios nos acompaña en este proceso, ayudándonos a crecer en la fe y en la sinceridad. La conversión continua nos permite mantenernos humildes, siempre conscientes de nuestra necesidad de su perdón y su amor. Este camino de conversión nos lleva a vivir en coherencia con el Evangelio y a ser testigos vivos de la transformación que solo Cristo puede darnos. La autenticidad como testimonio de fe. La autenticidad no es solo un valor ético, sino un testimonio de nuestra fe. Al vivir de manera coherente con nuestras creencias, mostramos al mundo lo que significa seguir a Cristo. La verdadera fe no se esconde detrás de una fachada de perfección, sino que se expresa en la vulnerabilidad, en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y de depender de la gracia de Dios. La autenticidad en nuestra vida cristiana atrae a otros hacia Dios, ya que no estamos viviendo para impresionar, sino para reflejar el amor que hemos recibido. Jesús nos llama a ser testigos auténticos de su amor, a vivir con un corazón sincero que busque en todo momento glorificar a Dios. No se trata de ser perfectos, sino de ser genuinos, de vivir conforme a lo que creemos, con la humildad de saber que solo en Cristo encontramos la plenitud, la libertad de vivir para Dios. La verdadera libertad se encuentra en vivir para Dios, y no para los demás. Cuando vivimos para impresionar a los demás, nos esclavizamos a su juicio y a sus expectativas. En cambio, cuando nos entregamos completamente a Dios, somos libres para ser quienes realmente somos, sin temor al juicio humano. Jesús nos invita a experimentar esta libertad que proviene de vivir de acuerdo con su voluntad. La libertad cristiana es una libertad interior, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Vivir para Él es vivir sin miedo, sin necesidad de mostrar una imagen falsa, sino siendo sinceros con nosotros mismos y con los demás. Esta libertad no significa hacer lo que queramos, sino vivir en plena armonía con el propósito divino para nuestras vidas. La hipocresía y la falta de empatía. La hipocresía también está vinculada a la falta de empatía hacia los demás. Cuando vivimos de manera falsa, nos centramos más en nuestra propia imagen que en las necesidades de los demás. La hipocresía nos hace incapaces de ponernos en el lugar de los demás, ya que estamos demasiado enfocados en cómo nos ven a nosotros. Jesús, al mostrarnos su amor genuino, nos enseña a ser sensibles a las heridas de los demás, a vivir con un corazón lleno de compasión. La empatía es la capacidad de comprender y compartir el dolor de otro. Y esta cualidad solo surge cuando somos auténticos con nosotros mismos. Solo cuando vivimos sin hipocresía podemos ser verdaderos instrumentos de consuelo y amor para quienes sufren. La empatía cristiana no es solo un acto de simpatía, sino una forma de compartir el amor y la misericordia de Dios con los demás. El desafío de vivir una vida coherente. Vivir de manera coherente con nuestra fe. Es un desafío constante. En un mundo que nos invita a adaptarnos a sus estándares y expectativas. Ser coherentes con el Evangelio puede resultar difícil. Sin embargo,
Es en este desafío donde encontramos nuestra verdadera identidad como seguidores de Cristo. La coherencia implica un compromiso diario de vivir según los principios del reino de Dios, a pesar de las presiones externas. Ser coherentes con nuestra fe es vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que nuestras acciones deben reflejar este propósito. La coherencia es un testimonio poderoso, porque cuando los demás ven nuestra integridad, pueden reconocer que no vivimos para agradar a los hombres, sino para honrar a Dios. Este testimonio de coherencia atrae a las personas hacia Cristo, porque les muestra un camino de vida lleno de esperanza y autenticidad. La misericordia que fluye de la autenticidad. La autenticidad también nos lleva a vivir con misericordia. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, somos capaces de reconocer nuestras propias faltas y limitaciones. Esta humildad nos permite ser más compasivos con los demás. Al entender que todos somos seres imperfectos en necesidad de la gracia de Dios. Jesús, al vivir una vida auténtica, nos mostró la importancia de la misericordia. La misericordia no es solo un acto de bondad, sino una actitud interior que surge de la compasión y el perdón. Cuando vivimos auténticamente, somos capaces de ofrecer misericordia a los demás, porque hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. La autenticidad nos lleva a reconocer nuestra propia fragilidad, y de ahí surge el deseo de extender esa misma gracia y compasión hacia los demás. La renuncia a la apariencia exterior. El llamado de Jesús es una invitación a renunciar a la preocupación por la apariencia exterior. Vivir de manera auténtica implica no estar obsesionados con la imagen que mostramos al mundo, sino con la persona que somos en nuestro interior. La sociedad nos empuja constantemente a preocuparnos por las apariencias, a proyectar una imagen perfecta y controlada. Sin embargo, Jesús nos muestra que lo que realmente importa no es lo que vemos externamente, sino lo que hay en el corazón. La renuncia a la apariencia exterior no significa descuidarnos, sino que implica liberarnos de la carga de la vanidad y enfocarnos en lo que es eterno. Nuestra relación con Dios y con los demás. Al vivir sin la preocupación por la apariencia, encontramos una paz que no depende de la validación externa, sino de la autenticidad interior. La hipocresía y la falta de arrepentimiento. La hipocresía también está vinculada a la falta de arrepentimiento. Cuando vivimos de manera falsa, evitamos confrontar nuestras faltas y pedir perdón. El arrepentimiento requiere humildad. Un reconocimiento genuino de nuestras fallas y el deseo de cambiar. La hipocresía, por otro lado, nos lleva a ocultar nuestras imperfecciones y a vivir en la negación de nuestra necesidad de perdón. Jesús nos llama a vivir con un corazón contrito y arrepentido, dispuesto a dejar atrás la vida de engaño y a abrazar la misericordia divina. El arrepentimiento nos permite acercarnos a Dios, reconocer su gracia y comenzar de nuevo. Vivir en arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual, porque implica la disposición de renunciar al pecado y caminar hacia una vida más plena en Cristo. La plenitud de la vida cristiana. La vida cristiana plena se encuentra en vivir según la verdad, con un corazón sincero, humilde y arrepentido.
Esta plenitud no es algo que se puede lograr mediante las apariencias o el cumplimiento externo de normas, sino que surge de una relación profunda con Dios. La verdadera vida cristiana es una vida que se vive en la verdad, donde no hay separación entre lo que creemos y lo que hacemos. Vivir de manera auténtica es experimentar la paz de estar en armonía con el propósito divino, sabiendo que nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios. Esta vida plena es una vida que refleja la gloria de Dios, porque es un testimonio vivo de su amor y su poder transformador. Vivir auténticamente es la forma más profunda de seguir a Cristo. Y es en este seguimiento donde encontramos la verdadera libertad y la plenitud de la vida cristiana. El llamado a la autenticidad y la conversión. Finalmente, el llamado de Jesús es a la autenticidad y la conversión continua. Cada día, estamos invitados a acercarnos más a la verdad, a reconocer nuestras fallas y a vivir según los principios del reino de Dios. La conversión no es un evento único, sino un proceso que dura toda la vida. Jesús nos llama a abandonar la hipocresía y a vivir en la luz de la verdad. Este proceso de conversión nos lleva a una vida más plena, a una vida que refleja el amor y la gracia de Dios en todas nuestras acciones. Vivir auténticamente es la respuesta al llamado de Jesús a seguirlo. Y es en este seguimiento donde encontramos la verdadera paz y plenitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.